En la vida nos encontramos con diversos desafíos y mucho más cuando se trata de una vida con Dios. Hoy, en Dios a través de la Biblia, veremos un personaje del cual aprenderemos algunos principios que serán de beneficio para nuestra vida personal y para nuestra vida familiar. Mi nombre es Aide y junto con mi esposo, el pastor Ferney, te damos la bienvenida. Bendiciones, les habla el pastor Ferney Nieto y en esta ocasión queremos hablarle acerca de la vida de Noé. Y quiero darle una pequeña biografía acerca de quién era realmente Noé. Noé era el hijo de Lamec, así se llamaba el padre de Noé, y era prácticamente la 10ª generación de Set. Eso quiere decir que Adán y Eva tuvieron 3 hijos, el tercer hijo fue Set, y es la 10ª generación hasta llegar a Noé. Bien, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet, fueron los 3 hijos de Noé como tal, y en el año 600 se narra la historia de un diluvio que Dios envió a la tierra, en el año 600 de Noé, quiero decir, cuando Noé tenía 600 años. Recuerde que la gente era muy longeva en esa época, vivió muchos años, así que en esa altura de años Dios envía un diluvio a la tierra. Él construyó el primer altar conocido, después de que pasó el diluvio y el arca quedó allí en un monte. Ya pasó todo aquello y él sale y construye un altar, en lo primero que se conocería como un altar. Podríamos hablar de que en cierta manera fue el inventor del vino. Él fue el que plantó un viñedo allí y bebió de su fruto e incluso se embriagó, que de eso vamos a hablar después. Y finalmente la vida de Noé dura 950 años, así que pasan 350 años después del diluvio y muere el primer patriarca antidiluviano. El primer desafío del cual vamos a hablar de nuestro personaje, Noé, es acerca de la virtud que él tenía. Esta virtud era la obediencia. Para Noé no era tan fácil obedecer en ese momento. No, en absoluto. Era un momento crucial para él. ¿Por qué? Lo primero que él tenía que hacer era algo que nunca nadie había visto. Tenía que construir una arca. Y para esa época, pues, sin lluvia, sin ríos tan cerca, porque en el lugar donde ellos estaban no había un río tan cerca, ni tampoco de la dimensión de la cual él estaba construyendo el arca. Y una generación que no creían absolutamente nada de eso, ¿no? Una generación que vivía una vida inmoral y totalmente perdida. Una generación en la que muchos estudiosos dicen que el homosexualismo estaba en pleno furor. Así es de que todo lo que ellos vivían como familia estaba muy diferente a lo que la sociedad les estaba colocando. Pero el principio que él tuvo fue la obediencia. A pesar de todo, a pesar de las circunstancias y de lo que se estaba viviendo en este momento, él obedeció al pie de la letra lo que Dios estaba diciendo. Siguió las instrucciones al pie de la letra y construyó un arca en un momento tan difícil. Y de hecho un arca tan grande como esa, de esas dimensiones, y convencer incluso a la familia para que le ayudara a construir, realmente eso requiere mucha obediencia, que es la primera virtud que tenía Noé. Una de las cosas que nosotros nos podemos imaginar en ese momento es cómo sería cuando los animales entraron al arca. Imaginémonos el espectáculo de ver los osos, de ver las jirafas, de ver los elefantes, de ver los monos, de ver las aves, todas migrando hacia ese lugar. Claro, pero también la gente como escéptica, ¿no? Mirando todo esto, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo estos animales están yendo de una forma ordenada? Porque la fila tuvo que haber sido bastante larga y los escépticos mirando ahí, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Hasta que llegó el día del diluvio. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo sería la vida de Noé. Pero realmente la Biblia nos muestra que fue una vida totalmente en obediencia. La obediencia trae bendición a nuestra vida. Dios siempre va a colocar en nuestra vida y a través de su palabra los lineamientos sobre los cuales nosotros debemos basar nuestra vida. Depende de nosotros si queremos tener este principio en nuestra vida. Obediencia. La obediencia trae bendición para nuestra vida. Así que a ser obedientes. Lo que Dios te diga que tienes que hacer, debes hacerlo. Actúa en obediencia siempre. El siguiente principio que vamos a encontrar dentro de la vida de Noé concierne a su ministerio, concierne a su llamado como tal. No solamente es la obediencia la que determina nuestro llamado y qué tanto crecemos en él. Hay otros factores que también lo hacen. Yo considero que dentro del llamado que él hace caso a Dios con relación a construir un arca, hubo cosas interesantes, porque él dura 120 años construyendo un arca. Fue solamente construir un arca, pero realmente no pudo tener una influencia fuerte en su generación. De hecho, 120 años sin no ganar
ganar a nadie, eso es algo terrible, eso es algo tremendo. Y que si podemos verlo a través de la Biblia, nosotros encontramos que casi que este es el único personaje a quien le sucedió eso, quien trabajó, quien dio todo en su vida, quien obedeció puntualmente y todas las cosas que se le dijeron, pero que sin embargo no tuvo influencia en su generación como tal. Creo que tenemos hoy por hoy una oportunidad tremenda para poder hacer impacto en nuestra generación. Ganarla para Cristo es importante. Noé no pudo hacerlo, tal vez a diferencia de Abraham, que sí, luchó por su generación, la influyó y la ganó prácticamente hasta ser considerado el padre de muchas generaciones. De él vamos a hablar más adelante en otros programas, pero Noé tardó 120 años solamente obedeciendo órdenes, cumpliendo órdenes, haciendo algo interesante, pero no logró ganar ni siquiera uno solo de su generación. Aunque debemos resaltar de la vida de Noé que él junto con su familia trabajaron, es decir, que su influencia llegó hasta sus hijos, pero lamentablemente no influyó en la sociedad en la que él estaba. En el contexto donde él estuvo, no pudo influir. Su trabajo se quedó simplemente, como decía mi esposo, en obedecer las órdenes que se les habían dado. Dios le dijo: construye el arca. Él, sí señor, ha construido el arca y cumplió las órdenes, pero no pudo influir en su generación. Dios nos manda a que podamos influir en nuestras generaciones, porque ninguna generación va a ganar a esta generación, sino nuestra generación. Por eso es muy importante que tanto como ganar nuestra familia, es tan importante también poder trascender a otras esferas, que otras personas conozcan de la palabra de Dios, que conozcan de sus principios, que conozcan que Él quiere transformarnos. Así es. Muy bien, lo tercero de lo cual queremos hablar con relación a Noé es algo que es peligro, danger, peligro. Es algo que no es una virtud, es más bien un defecto. Fue la falta de integridad que tuvo Noé. ¿Por qué les digo esto? Porque después de que pasó el diluvio, llovió tanto durante 40 días y 40 noches que inundó hasta los picos más altos de la tierra. Luego comenzó a bajar hasta que el arca quedó en un monte que se cree puede ser el monte Ararat como tal. Allí pasó algo interesante. La Biblia narra que Noé plantó un viñedo como tal y comenzó a cultivarlo y pues evidentemente le dio uvas, le dio el fruto, y en una noche de falta de integridad, tal vez, digo una noche, no sé si puedo decir una tarde, un día, pero en un momento determinado él toma ese fruto de la uva e incluso algunos lo consideran que fue el inventor del vino como tal. Así que Noé toma este fruto, se embriaga. Y esto es algo terrible y tremendo porque esto demuestra la falta de integridad. Hasta ahí todo iba muy bien, hasta ahí todo iba perfecto, hasta ahí todo iba marchando muy bien. Pero entonces las cosas cambian de ahí en adelante. Él se embriaga, se emborracha y pasan cosas terribles y tremendas. Mira lo tremendo que puede pasar cuando alguien no tiene integridad, cuando carece de integridad como tal. La vida de Noé no fue muy fácil como tal, no ejerció dominio propio en ese momento. Las cosas iban muy bien. Él tenía la misión como tal de volver a reconstruir el mundo, de volver a repoblar el mundo junto con su esposa y con sus hijos y con las esposas de sus hijos. Pero esta oportunidad que le da Dios para repoblar el mundo como tal, él no la aprovecha correctamente y entonces comienza más bien con el pie izquierdo, como diríamos, embriagándose, emborrachándose y cometiendo este error que demuestra evidentemente una falta de integridad. No hay nada más terrible en un llamado, no hay nada más terrible en un ministerio, no hay nada más terrible en una familia que la falta de integridad, porque la falta de integridad puede minar todas las cosas. La falta de integridad puede acabar cualquier proyecto, la falta de integridad puede acabar cualquier ministerio, la falta de integridad puede acabar con una familia. La falta de integridad es algo tremendo. Por eso recuerda, vive una vida en integridad, sé recto, sé correcto, métete en la línea que Dios tiene para ti y tú vas a desarrollar un gran llamado para el Señor. El siguiente principio que encontramos tiene relación a sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Lastimosamente, uno de ellos no entendió el principio del respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es darle la posición a la persona que está a nuestro alrededor. Eso es el respeto. Nosotros indiscutiblemente muchas veces, en muchas ocasiones, tenemos autoridades sobre nosotros. Nuestros padres son una autoridad dentro de la familia. Tenemos las autoridades gubernamentales, tenemos autoridades eclesiales y a todas ellas nosotros necesitamos rendirles respeto y honra. En este caso, Cam no entendió acerca de esto y aprovechó que su padre estaba borracho, que su padre tuvo una noche loca en cierta manera y lo que hizo fue burlarse de él. Otros
de sus dos hijos, quienes fueron Sem y Jafet, tuvieron toda la delicadeza de poder cubrir lo que había hecho su padre. En esta ocasión no se aprovecharon del defecto de su padre, por el contrario, lo que ellos hicieron fue honrarlo. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros padres no son perfectos, nuestras autoridades tampoco lo son, todos tenemos defectos, pero nosotros necesitamos estar sumisos a ellos y orar por ellos y respetarles, darles la posición que ellos se merecen. Sem y Jafet, a través de los años, tuvieron una buena recompensa, ya que Noé los bendijo. Lamentablemente, Cam acarreó una maldición, y no fue exactamente él, sino fue su hijo, Canaán, quien más adelante tuvo que ver con la esclavitud. Si ustedes se dan cuenta, dentro de la Biblia podemos encontrar cómo el pueblo de Israel tuvo que conquistar la tierra de Canaán. Los canaanitas llegaron a ser los esclavos, literalmente, de los judíos como tal. Y la tierra prometida fue dada a uno de sus hijos, a la descendencia de Sem. Así es de que la descendencia de Sem fue quien conquistó la tierra de Canaán. Tuvo grandes bendiciones. Hoy son una nación poderosa. ¿Qué queremos nosotros cosechar en el futuro? De acuerdo a eso, nosotros necesitamos respetar nuestras autoridades. Principio número 4, el respeto. Ya para despedirnos en esta ocasión, queremos decirte que Dios nos habla a través de la Biblia. Este personaje nos dio 4 principios fundamentales para poderlos aplicar en nuestra vida personal, en nuestra familia también. El primero de ellos es la obediencia que tuvo Noé para desarrollar las instrucciones que Dios le dio. Número 2 es la influencia. Aunque bien es cierto, Noé no pudo influenciar en su generación como tal, es un principio que todos debemos desarrollar. La influencia sobre nuestra generación. El principio número 3 es la integridad, con el que tuvo algunos problemas, tuvo realmente Noé, ¿no? Tuvo problemas con el tema de integridad porque se emborrachó, todo iba bien hasta el momento en que se embriagó. Así que incluso la Biblia dice que las moscas muertas hacen heder el perfume de un perfumista. Imagínate, solamente una mosquita hace heder el perfume de un perfumista, mucho más una pequeña locura al que es estimado como sabio. Así que a vivir en integridad. Y número 4, para finalizar, el cuarto principio tiene que ver con el respeto y la honra a los que están encima de nosotros, las autoridades. Esto es algo interesante. 4 principios en la vida de Noé. Hay muchos personajes en la Biblia que nos van a traer muchos principios para poderlos aplicar en nuestra vida. Si quieres algún personaje bíblico, puedes escribirnos. Vamos a estar ahí pendientes para escuchar tus comentarios. Nuestras redes sociales aparecen aquí abajo. Puedes buscarnos. Nos vemos en el siguiente personaje bíblico. ¡Bendiciones!